Amigos, como les habíamos anunciado, el gusto de recibir aquí en los estudios de BTV, además de noticias, al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Raúl? Un gusto, encantado. Bueno, ¿qué tan tensas están las relaciones laborales en términos generales? Porque hemos visto el conflicto en el puerto, hemos visto el conflicto en UPM2, también en el tema Supergas, por nombrar alguno de ellos. Bueno, estamos pasando por un momento difícil desde el punto de vista de las relaciones laborales porque confluyen muchos elementos, me parece. En primer lugar, una ronda salarial muy abierta con alrededor de 200 entre grupos, subgrupos y bandejas y distintos sectores de actividad. Estamos hablando de casi 200 mesas funcionando para acordar una pauta salarial por 2 años. Después de un periodo puente. Por otro lado, la caída de la pandemia permite un nivel de movilizaciones y de acciones que durante mucho tiempo estuvo limitado y eso también influye. Hay un congreso del PIT-CNT dentro de menos de un mes y hay también un telón de fondo más político, macro, que es un movimiento sindical muy embanderado y yo diría casi que liderando un referéndum contra el gobierno. Entonces, todas esas cosas, además se les agrega que cuando se vence un convenio colectivo, como es el caso de UPM o el caso del puerto, siempre las medidas de movilización acompañan la negociación. En el caso del puerto más complicado, porque hubo 3 días de paralización, eso desde el punto de vista de lo que es la historia sindical cercana no es muy común, ¿no? La verdad que nosotros quedamos sorprendidos porque fue como saltar de 0 a 100, es decir, en general uno supone que en un conflicto las medidas llevan una gradualidad, un increyendo que depende un poco de la falta de respuesta a las soluciones, etcétera. Acá, de un día para el otro, pasamos de no haber medidas a una medida casi máxima, porque por encima de esa la única que hay es la huelga indefinida, ¿no? Sí, del Supra dicen que la empresa es muy dura, que hace meses que venían negociando y que no tenían respuesta y que esa era la única alternativa para poner en blanco y negro la situación. A ver, yo creo que fue desproporcionado porque además el impacto de una medida de ese tipo en el puerto tiene una onda expansiva gigantesca, ¿no? Que la vivimos todos la semana pasada, la otra semana. Donde realmente hubo 3 días donde estuvo trancada todas las exportaciones, todas las importaciones, en un momento además, como tú sabes, que hay una gran escasez de captación de barcos, que cuesta mucho traer barcos hasta esta región del mundo, y de pronto tenía que retirarse un barco que no podía ingresar al puerto. Entonces fue un momento difícil, ahora hay una negociación encaminada, todo indica que no tendremos nuevas instancias, eso es lo que esperamos porque sería muy, muy gravoso para el país, ¿no? Ha habido también otras señales desde el Supergas, Acodique, algunas señales desde la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, por ejemplo. ¿En qué está todo eso? Bueno, la situación en Acodique está en un momento de negociación sin medidas. O sea, no es que se haya resuelto el conflicto, pero se acordó instalar un ámbito en donde se está negociando entre las partes con la participación del Ministerio y sin que existan durante esa negociación medidas. La industria láctea, la Federación de Trabajadores anunció que comenzaría un conflicto en la medida que no haya avances en la ronda salarial. Esto tiene que ver justamente con la 9ª ronda de Consejo de Salarios. Todavía, digamos, estamos en una etapa en donde estamos tratando de avanzar en la negociación y evitar que se transforme en un conflicto. Y hablando de ronda de consejos de salarios, ¿qué señales se perciben? Venimos de un año anterior, un año puente, allí pidiéndole comprensión a los trabajadores y también a las empresas para superar una pandemia complicada. A ver, esta es una ronda muy abierta, muy amplia, son más de 600.000 trabajadores los que están alcanzados por estos convenios que se deben firmar o acordar. Yo diría que va funcionando de una manera normal, es decir, hay algunos que ya han cerrado, 5% aproximadamente, un pequeño núcleo, hay otros que han avanzado de una manera bastante fluida y otros más lentos y hay algunos más difíciles. Esa es la realidad. Nosotros queremos empezar a apurar un poco el proceso porque nos parece que
tanto para el trabajador que está esperando que se defina el laudo para cobrar el aumento que debería haber estado vigente desde el 1 de julio y que todavía no se cobra hasta que no se firme el entendimiento, como para el lado de los empleadores que también tienen que hacer todas las previsiones para pagar después retroactivamente varios meses. Entonces, uno tiene que ayudar a que este proceso se dinamice, se haga lo más rápido posible, y en eso estamos, ¿no? Hubo esta semana algunas discusiones respecto a recomendaciones de la OCDE, de la Unión Europea, y yo recordé que también tenemos algunas cosas pendientes con la Organización Internacional del Trabajo. Los empresarios habían presentado ya en la administración anterior algunos reclamos. ¿En qué está todo eso? ¿En qué quedó el compromiso legislativo que el país asumió? Nosotros tenemos ese compromiso plenamente vigente, forma parte del programa de gobierno de la coalición. Nosotros incluimos expresamente en el compromiso por el país que efectivamente íbamos a hacer todo para levantar la observación de OIT. Eso en este momento tiene una pata, que es el proyecto de ley de personería jurídica para las organizaciones gremiales que está en el Parlamento, ya en primera cámara, en la Cámara de Diputados, pero está avanzando en la discusión parlamentaria. Y por otro lado, un proyecto de ley que nuestro compromiso es presentarlo antes de fin de año, que modifica la ley de negociación colectiva, haciéndonos cargo de las observaciones que presentó la OIT. ¿En qué está ese segundo proyecto? El otro día se reunió la Comisión Especial del Consejo Superior Tripartito con la participación del PIT-CNT y de las cámaras, y nosotros anunciamos que mediados de noviembre, principio de noviembre, vamos a presentarles un anteproyecto y seguramente en el transcurrir de ese mes podríamos dar el paso siguiente, que es presentarlo al Parlamento. Mieres, hablando del tema de la personería jurídica en los sindicatos, en los gremios, desde el PIT-CNT se ha dicho que esto podría alentar la creación de sindicatos amarillos. No, para nada, absolutamente para nada. Es decir, este proyecto de ley lo que hace es decir, bueno, acá hay un instrumento que le da mayor responsabilidad a las organizaciones. Una organización sindical o empresarial que no tenga personería jurídica tiene la responsabilidad recaída en sus dirigentes como personas físicas. Y eso no es bueno. Lo bueno es que haya una responsabilidad colectiva, y la responsabilidad colectiva se logra a través de establecer la personería jurídica. Ahora, no es obligatoria, como no lo era tampoco la personería jurídica de las asociaciones civiles que están en el Ministerio de Educación y Cultura, ni genera ningún otro efecto desde el punto de vista de la existencia de sindicatos amarillos o del color que ustedes quieran, porque en realidad en una empresa puede haber varios sindicatos. De hecho, hay empresas donde coexisten varios sindicatos, y eso está en la definición de la voluntad de los trabajadores. Podrán ser con personería jurídica o sin personería jurídica. O sea, es un elemento totalmente independiente del carácter que tenga el sindicato. Ministro, ¿cuál ha sido el criterio del Ministerio y del Poder Ejecutivo para manejarse con algunas ocupaciones, algunos piquetes que se han hecho al borde del reglamento, ¿no? Porque hoy la LUC, más allá que estén cuestionados, habilita a dar garantías a quien quiere trabajar, más allá del derecho de huelga de quien quiere hacerla, ¿no? Exacto, y eso se ha aplicado en forma absolutamente permanente. Es decir, cada vez que ha habido, por supuesto, lo primero se respeta el derecho de huelga, el derecho al paro, el derecho a las medidas gremiales de los sindicatos, eso está fuera de discusión, pero tiene un límite. El límite es que esas medidas no pueden afectar el derecho a trabajar de aquel trabajador que legítimamente no comparte o no quiere realizar esas medidas. Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar, por un lado, es proteger el derecho de huelga y el derecho de la libertad sindical, por otro lado, el derecho de la libertad de trabajo del trabajador que quiera hacerlo. Y cuando alguna medida ha pasado ese límite, el Ministerio de Trabajo ha actuado siempre. Lo primero es hacerles un reclamo de que cese la medida, es decir, presentarles una intimación a que cese la medida. La mayor parte de las veces, cuando ocurre esa intimación, ocurre un cambio de actitud y por lo tanto ahí termina la actuación. Y si esa intimación no cumple su objetivo, nosotros tenemos que dar cuenta al Ministerio del Interior para que el Ministerio del Interior
actúe de manera tal de que garantice ese derecho. Ministro, desde la oposición, desde el PIT-CNT se ha criticado a la administración actual diciendo que no ha puesto toda la energía, todos los recursos para tratar de reactivar la economía y generar la recuperación del empleo. ¿Cuáles son las señales que se están percibiendo en relación a la actividad económica y al empleo? Yo diría que todas las señales indican que el empleo viene recuperándose. Los datos de hace un par de días de la encuesta continua de hogares correspondiente al mes de agosto, nos muestra indicadores que ubican la situación del mercado laboral uruguayo como equivalente a la del 2019 o principios del 20, a la prepandemia. Un dato, desempleo 9,5 en agosto del 21, febrero del 20, 10,5. Promedio 2019, 8,9, o sea que estamos ahí con la situación prepandemia. La tasa de actividad y la tasa de ocupación de empleo, las dos están en niveles equivalentes al promedio de 2019. O sea que el mercado de trabajo se ha reactivado y yo diría tiene además por delante una posibilidad adicional, que es que todavía nos está faltando que el turismo traccione de manera definitiva, más fuerte, y todo el tema de los eventos, de los espectáculos, que está ya en proceso, y todo eso hace pensar que el empleo va a seguir mejorando, es decir, desde una situación que ya era muy mala antes, ¿no? Yo también quiero decir esto. El primer objetivo del Ministerio de Trabajo era llegar a esto que las cifras de agosto están indicando, que es la situación prepandemia. El siguiente paso es seguir de largo, porque lo que nosotros teníamos antes era una tendencia del empleo a la baja desde el 2016, 2017, hasta el momento que estalló la pandemia, ¿no? ¿Qué va a pasar con algunos instrumentos que se articularon para ayudar a sobrepasar la pandemia? Por ejemplo, el seguro de paro parcial, entre otros, algunos subsidios que se han ido, digamos, prorrogando por un par de meses más. Lo primero que hay que decir es que nosotros estamos muy satisfechos con la importancia que tuvieron esos instrumentos, particularmente el seguro de paro parcial, que ha sido destacado y elogiado tanto por los trabajadores como por los empresarios, porque ha sido un sostén que permitió la mantención del vínculo laboral, o sea que el trabajador mantuviera una actividad y al mismo tiempo una ayuda por parte del Estado al empleador para que justamente pudiera mantener esos puestos de trabajo. Y el otro gran instrumento fue la prórroga de una manera automática y con prórrogas sucesivas que nos permitieron sostener a muchos, miles de trabajadores en el seguro de paro, que obviamente no es la situación ideal, pero era la de emergencia. Ahora, uno tiene que ir recogiendo esa red extraordinaria para dejar la red de protección ordinaria, es decir, la que siempre ha existido. Y eso hay que hacerlo con mucho cuidado, de manera tal de que dejar de, digamos, desmontar esa red no signifiquen golpes duros, ¿no? Desde el sector empresarial, también atendiendo un poco a esa problemática y a las dificultades, plantearon la posibilidad de contratar de forma extraordinaria y puntual por debajo del laudo. ¿Cuál fue la recepción y las perspectivas que usted le ve a este planteo? Nosotros lo que entendimos es que de alguna forma ese era un planteo que correspondía trasladarlo al Consejo Superior Tripartito para que fuera objeto de análisis entre las partes. Eso nunca ocurrió. Fue un planteo que hubo de parte de las cámaras, trasladado sí al gobierno. Nosotros entendimos que el camino del apoyo al empleo iba por el lado de la Ley de Promoción del Empleo para sectores vulnerables, focalizado en jóvenes, mayores de 45, personas con discapacidad y en los tres casos mujeres, y no una norma que podía generar algunos efectos perversos, como que por ejemplo se sustituyera un trabajador que estaba recibiendo una remuneración de acuerdo al laudo por otro que estuviera por debajo del laudo. Y era muy difícil de controlar que ese instrumento se usara efectivamente solo para incorporar nueva gente al mercado de empleo. Pareció que era complicado, que también era generar una rispidez entre las partes en la negociación laboral. Porque, entre los unos y los otros. Exactamente. Entonces nos pareció, sí, reconocer que lo que había atrás de esa medida que propusieron las cámaras era la preocupación por aumentar el empleo. Y reconocer que había una dificultad de los empleadores para generar nuevos puestos de trabajo. Eso es obviamente destacable, pero el instrumento no nos pareció el más adecuado, ¿no?
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En general, tendemos a concentrarnos en el trabajo y nos dejamos de costado la seguridad social, excepto en esta administración que se ha propuesto reformar el mecanismo de la seguridad social. Se presentó el primer documento ya con algunos lineamientos de lo que podría ser una futura reforma. A ver, yo creo que cualquiera hubiera sido el gobierno que le tocara, este era un tema insoslayable. Eso hay que decirlo porque a veces cuando a uno no le tocó el gobierno parece como que se relativiza, pero yo me acuerdo, el gobierno anterior, que era el gobierno del Frente Amplio, lo dijo en repetidas oportunidades. El ministro de Economía de la época, Danilo Astori, lo señaló con énfasis. Dijo, cualquiera sea el gobierno que gane, es ineludible que va a haber una reforma de la seguridad social. O sea que lo que nosotros estamos empujando era de alguna manera un tema que cualquiera que le tocara gobernar iba a tener que asumir. Y bueno, lo que hicimos fue crear esta comisión de expertos. Esta comisión de expertos ha trabajado de una manera impresionante. La verdad que el esfuerzo de horas y horas me consta porque conocemos la actividad que han seguido adelante, el liderazgo que ha llevado adelante también el doctor Saldain. La verdad, empezaron a trabajar el 6 de noviembre, no hace un año. Hicieron un esfuerzo enorme para el diagnóstico y ahora finalmente están en la etapa final de las recomendaciones. Yo diría, esto que ha salido a la luz pública es un borrador de recomendaciones elaboradas por 9 de los 15 miembros. Digamos, los representantes de la coalición, ahora a la oposición, al PIT-CNT y a los empresarios. Exacto, y ahora empieza una etapa hasta fin de este mes, el plazo que pidieron es hasta el 31 de octubre, donde estas recomendaciones, este borrador de recomendaciones se intercambia con los demás miembros y supongo yo que los otros miembros también tendrán sus recomendaciones elaboradas, ¿no? Y a su vez eso terminará constituyéndose ahí sí en el documento final de recomendaciones que llegará al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo haga su evaluación y con las recomendaciones que entienda correspondiente convierta esto en un proyecto de ley para enviar al Parlamento. Para evitar contaminación, uno puede suponer que no va a llegar al Parlamento hasta después de eventualmente realizado el referéndum. Yo creo que los tiempos no dan, además, aunque quisiéramos. Pongamos que por ahí alguien dijera, no, hay que presentarlo antes. En realidad es imposible, porque estas recomendaciones van a llegar al Poder Ejecutivo en noviembre, como lo más próximo, siempre y cuando no haya una nueva prórroga. Pero pongamos que los primeros días de noviembre llega al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene que analizarlo, estudiarlo, discutirlo y convertirlo en proyecto de ley. Una tarea realmente compleja. En el medio está el receso parlamentario, o sea que antes de los primeros meses del año que viene, seguro que no va a estar pronto. Mire, para ir redondeando, ¿cómo se siente el Partido Independiente integrando la coalición? ¿Qué tal ha resultado estos casi 2 años? Muy bien, la verdad que hemos sentido que hemos aportado cosas propias. El partido tiene, a través de distintos dirigentes, responsabilidades muy valiosas, importantes. Mónica Botero en Inmujeres, desarrollando la política de equidad de género, Daniel Radío en la Junta Nacional de Drogas, impulsando y continuando una estrategia de avance y yo diría de vanguardia en lo que tiene que ver con el tema del cannabis, Conrado Ramos impulsando cambios en todo lo relacionado con la reforma del Estado y particularmente de los recursos humanos en el Estado. A nosotros nos ha tocado el Ministerio de Trabajo. Yo diría con una firme convicción de que estamos actuando de acuerdo a nuestros principios. ¿Hubo que tragarse muchos sapos y culebras, al decir de Mujica? Yo diría que no. O sea, por supuesto que puede haber diferencias en algunos puntos. Nosotros dijimos en el 2019, Raúl, que el Partido Independiente iba a ser la garantía del cambio. ¿Por qué? Porque nuestro perfil de centroizquierda iba a implicar ponerle la preocupación y la sensibilidad social de manera muy firme en la gestión de gobierno. Y creo que hemos cumplido. Equidad de género, política de drogas, una conducción de los medios públicos a través de Gerardo Sotelo, que también se encarga de hacerse cargo de una mirada muy abierta y plural, toda la negociación colectiva. Cuando nosotros asumimos se decía que no iba a haber consejo de salarios, que iba a haber un retroceso en los derechos. Nada de eso ha ocurrido. La restauración conservadora. Nada de eso ha ocurrido. Y nosotros sentimos que somos
coprotagonistas de esa realidad. Mieres, parte del Partido Independiente perdió electorado en las elecciones pasadas, también el Frente Amplio perdió también electorado. Dicen que se canalizó a través de Mieres, ya en unos sectores del Frente Amplio están pensando en ese electorado que no es cautivo de nadie. ¿Cómo lo ven? ¿Piensa que puede haber una recuperación en los próximos eventos electorales del Partido Independiente? Yo no tengo ninguna duda, creo que efectivamente nosotros estamos mostrando otra faceta del Partido Independiente que no había estado presente en los periodos anteriores. Que es en la ejecución de política. Claro, nosotros estuvimos en el Parlamento, solo en el Parlamento. Hoy está Iván Posada, que nos representa con gran calidad. La verdad que Iván es una figura absolutamente potente dentro del Parlamento, pero además ahora, además de la gestión parlamentaria a través de Iván, tenemos una gestión de gobierno. Y esas cosas yo creo que a la hora de la verdad van a ser muy importantes para sin duda una capacidad de recibir respaldos de parte de la ciudadanía que creo que está valorando efectivamente. Ministro Pablo Mieres, ha sido muy amable en acompañarnos esta noche, muy amable. Un gusto. Amigos, momento de columna de educación financiera aquí en ADN.